Ineos ya ha empezado a vender este coche que veis aquí, el Ineos Grenadier. Y esta es una de las primeras unidades definitivas de serie, por fin, que podemos ver y conducir, una de las primeras unidades que saldrá de su fábrica de Hambach, en Francia. Estamos en Escocia y estamos aquí porque vamos a formar parte de una expedición que Ineos ha preparado con estos coches que irá desde el norte de Escocia hasta el pub en Londres, donde se gestó la idea de construir este todoterreno. Vamos a formar parte de 2 etapas de esta expedición que nos va a llevar al corazón de las Highlands escocesas. No os perdáis la aventura, os la explico a continuación. Llevamos dándole vueltas al Ineos Grenadier desde hace casi 2 años. Es un coche que os he ido presentando por capítulos. Primero pudimos ver el prototipo y comprobar en el asiento del copiloto cómo se desenvolvía en todoterreno. Después lo pude conducir en un pequeño circuito 4x4 lleno de barro, pero todavía en su versión no definitiva. Y ahora sí, a la tercera va la vencida. Lo he probado tal cual lo podéis comprar vosotros, en su acabado definitivo. Ya está a la venta a un precio de 86.462 euros, en versión Station Wagon. Las reservas ya pueden hacerse a través de la web. ¿Es caro? Pues sí, la tarifa es alta, hay que reconocerlo, pero el precio en un todoterreno así podría ser considerado algo secundario, porque este 4x4 puro y duro es un coche construido a conciencia, sin limitaciones, busca ser un TT diferente. Es un coche global, difícil de entender desde un punto de vista europeo, donde todo lo que no sea correctamente sostenible no tiene cabida, pero muy apto para cualquier otro mercado en cualquier otro lugar del mundo. El Ineos Grenadier es un todoterreno de los de antes, con chasis de largueros y travesaños, 4x4 permanente con 3 diferenciales bloqueables, caja Transfer Tremec, juntas homocinéticas y ejes de transmisión Dana Spicer, y 2 ejes rígidos Carraro. Ineos ha buscado los mejores proveedores para intentar ser una nueva referencia en el mundo del 4x4. El Grenadier es un vehículo diferente que probamos en una presentación también diferente. Ineos organizó una aventura por etapas que recorrió toda Gran Bretaña, desde John O'Groats, el pueblo más al norte de las Highlands escocesas, hasta el pub Grenadier, en Londres, donde se gestó la idea de construir este todoterreno. Fueron más de 2.000 kilómetros por carretera y pistas, cruzando parques naturales, vadeando ríos, trialeando en escarpadas montañas y disfrutando del maravilloso paisaje escocés e inglés. Para ello me asignaron un Grenadier Trial Master, una versión cuyo nombre proviene de la tradicional chaqueta Belstaff. Y es que Ineos también es propietaria de esta reconocida marca de ropa británica. El Grenadier Trial Master viene equipado a full para el off-road. Snorkel, escalera, cinturón de herramientas, doble batería, preparación eléctrica para accesorios auxiliares, bloqueo de diferenciales central, delantero y trasero y neumáticos sobre llantas de acero de 17 pulgadas. Pero hay otro acabado, el Grenadier Fieldmaster, cuyo nombre también coincide con una chaqueta Belstaff, que por cierto, el propietario recibe con el coche. El Grenadier Fieldmaster se caracteriza por estar enfocado para la aventura, pero desde un punto de vista menos extremo. Tiene un aire más elegante y confortable. Equipa menos elementos off-road, solo tiene un diferencial bloqueable, el central, pero viene con llantas de 17 pulgadas en aleación, en lugar de acero, ventanillas Safari, tapicería de cuero y calefacción en los asientos. Si queremos montar un cabestrante de 5,5 toneladas, cuesta 4.400 euros y queda bien disimulado detrás de la matrícula. Tanto el Trial Master como el Fieldmaster son versiones Station Wagon de 5 plazas, más enfocadas a un uso con pasajeros que la tercera versión de la gama, la Utility Wagon, homologada como vehículo comercial, con la ventana trasera tapada y con más maletero en el que cabe un Europallet. El Ineos Grenadier Utility Wagon vale menos, desde 67.990 euros. Cualquiera de estas 3 versiones tiene el mismo interior, con un salpicadero muy original, diferente a todo lo conocido hasta ahora.
Bueno, pues ya veis que no hay cosas excesivamente diferentes dentro de el interior de este Grenadier respecto a lo que ya os expliqué cuando probé el prototipo. Eso sí, los acabados son mucho mejores, los ajustes son buenos, hay plásticos duros, pero la verdad es que el aspecto de todo en general es bastante correcto. No es lujoso, pero sí se ve bastante bien acabado y con materiales de buena calidad. También os tengo que decir, pues lo que os comenté ya en aquella prueba del prototipo, es un salpicadero muy original y muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en un todoterreno, sobre todo porque no tenemos un cuadro de instrumentos, solo tenemos una pequeña pantallita, en la que solo se nos informa si hemos conectado la reductora, si tenemos el control de descensos activado, son solo testigos. En realidad el velocímetro está aquí en la pantalla central. Una pantalla central bien posicionada y además con unos buenos gráficos y unos buenos menús. La verdad es que se lo han trabajado bastante, sobre todo lo que hace referencia al menú off-road. Y también os tengo que decir que es un estilo muy diferente también. ¿Por qué? Porque prescinde sobre todo de la excesiva digitalización que es tendencia en el mundo del automóvil y pues apuesta por una botonería y además muy contundente, botones muy grandes que podemos manejar incluso con guantes, todos son botones por todos lados. Los bloqueos de los diferenciales, por ejemplo, los tenemos en esta consola del techo. Aquí tenemos centrados muchas de las operaciones que podemos efectuar con el coche. El bloqueo de los diferenciales, la activación del modo off-road y todas estas palanquitas sirven para manejar todos los sistemas auxiliares del coche, las luces externas, el winch, todo lo que podamos añadir como accesorio. La posición de conducción es la tradicional de un todoterreno y además muy TT. Estamos situados muy altos, tenemos una buena visibilidad frontal y bueno, en definitiva todo está pensado para el manejo del coche fuera de carretera. Mirad este volante, es un volante muy bien acabado en cuero que además, según nos han explicado, lo que quieren es que deje una pátina con el uso, que quede marcado con el uso, de que el propietario pueda reconocer su volante con los kilómetros que le pueda hacer al vehículo. Tiene el indicador de posición central, también tenemos un indicador de posición de las ruedas aquí en la propia pantalla y un dato y una cosa muy curiosa, este es el primer coche, al menos que yo sepa, que tiene un botón específico, le llaman TUT, que activa una especie de bocina para no molestar a los ciclistas en el momento en el que estamos efectuando su adelantamiento. Se nota mucho que Ineos es una marca de automóviles que también está patrocinando un equipo de ciclismo profesional. Ya para acabar, veis aquí la consola central, que tenemos también la palanca del cambio derivada de BMW, no olvidemos que este coche monta una caja de cambios ZF y aquí tenemos la palanca para insertar las reductoras. Esta es eléctrica, pero esta es absolutamente mecánica, como los todoterrenos un todoterreno clásico. Por lo tanto, para insertar la reductora tenemos que efectuar unos movimientos bastante bruscos y que requieren un poco de práctica. Sinceramente, es algo que no se suele ya utilizar en el mundo del automóvil, pero que Ineos ha preferido hacerlo así porque les da mucha más fiabilidad. Y ahora todo esto que os he explicado, trasladarlo a la banda izquierda, porque como veis, este es un coche inglés, estamos en Escocia y en España vamos a verlo todo esto trasladado a la posición natural del conductor. Esta brújula del centro del salpicadero es opcional, indica rumbo y altitud. Es interesante también el modo off-road que podemos ver en pantalla, con sus gráficos de ángulo de volante e inclinación de la carrocería, el de presión de neumáticos y temperatura de motor y transmisión, el Tripmaster, el de altitud y posición GPS y el de estado del sistema eléctrico. Las plazas traseras son amplias, como ya os dije en un vídeo anterior. Tienen sobre todo una excelente altura al techo y la distancia entre filas es correcta. En el centro hay una toma USB y otra C, además de las rejillas de ventilación. Es difícil entrar en estas plazas por la altura de la carrocería. El maletero también tiene una boca de entrada muy alta. La capacidad de carga es de 1.152 litros con la segunda fila operativa y llega hasta los 2.035 con los respaldos abatidos. Hay hasta 10 anillas de amarre y debajo de las banquetas de la segunda fila encontramos un hueco donde se esconden la caja de fusibles y demás elementos eléctricos. Hablando de carga,
Tened presente que si el coche se equipa con una barra de techo Rhino-Rack, uno de los accesorios disponibles, podemos cargarlo con 150 kilos más en marcha o 450 kilos más en parado. Es decir, podemos colocar una tienda de techo sin problemas. A la altura de las barras de techo hay enchufes para conectar luces accesorias, sirenas o proyectores de luz, por ejemplo. El circuito eléctrico viene preinstalado. En una de las dos hojas del portón puede montarse una mesita de camping plegable que podemos utilizar sin que la portezuela de la escalera quede inoperativa. Esta pequeña puerta sirve para introducir carga en el maletero cuando llevamos un remolque. Muy práctico. Dentro de la rueda de repuesto hay una pequeña caja de herramientas para guardar cualquier cosa. Un buen detalle: hay 5 válvulas de drenaje repartidas por el suelo, por si queremos lavar el interior con una manguera. En definitiva, este es un todoterreno preparado a conciencia, a tope para la aventura. Una aventura que en nuestro caso partió de Inverness, conocida por su proximidad al lago Ness, y se dirigió hacia el sur, pasando por Aberickie Estate, Glencoe y acabando en el Loch Lomond. Aberickie Estate es una propiedad privada en la que se han rodado numerosas películas y que cuenta, en su enorme extensión, con más de 1000 ciervos que campan a sus anchas. Algunos se nos cruzaron por el camino, extrañados por nuestra presencia. En estas pistas activamos el modo Off-Road, el único programa de conducción del que dispone este 4x4, suficientemente efectivo para estos menesteres. Este programa Off-Road es una de las casas electrónicas que tiene este vehículo y nos permite, por ejemplo, ajustar el comportamiento del ABS, del control de tracción, del control de estabilidad e incluso desconectar los sensores de aparcamiento. Es más que suficiente para rodar por una pista sencilla como la que estamos haciendo ahora mismo y preparar el coche para lo que pueda venir, si es que viene algo. Cuidado, nunca se sabe. Estas pistas, como todas las del corazón de las Highlands, tienen un barro característico, oscuro y traicionero. Era muy fácil perder la rodera, salirse de la pista y quedar enganchado en los márgenes, aunque también resultó fácil salir del apuro. Un pequeño tirón con eslinga y listo. Y es que en este magnífico entorno natural hay cabida para la diversión en todoterreno. Por eso allí tienen un pequeño circuito de 4x4 en el que pusimos a prueba las aptitudes TT del Grenadier, que cuenta con sistemas como el control de descensos, que se activa de forma muy rápida mediante un pulsador en la consola del techo y permite regular la velocidad de marcha con la palanca del cambio. O los bloqueos de diferencial, que se activan también a través de los pulsadores de techo. En este caso bloqueamos el trasero, con el que subimos una fuerte pendiente muy marcada y embarrada. El Grenadier tracciona con fuerza. Los 249 caballos y 550 Nm de par de su motor diésel BMW, de 6 cilindros en línea, son más que suficientes para mover los 2.700 kilos que pesa aproximadamente. También se puede pedir el Grenadier con motor de gasolina, también BMW, un 6 cilindros en línea turbo de 286 caballos y 450 Nm de par. En los dos casos se unen a una transmisión automática ZF de 8 velocidades, de tipo convertidor de par. A esto hay que añadir una excelente transmisión desarrollada por Magna Steyr, con 3 diferenciales bloqueables, central, trasero y delantero, y unos recorridos de rueda muy buenos, gracias a los 60 centímetros de sus muelles ABAC. La motricidad es sobresaliente, sube con seguridad, sin rechistar, y todo lo hace fácil. Los ángulos característicos de este TT son buenos, 35,5 grados el ángulo de ataque, 28,2 el ventral y 36,1 el de salida. Tiene 26,4 centímetros de altura libre y admite una profundidad de vadeo de 80 centímetros. Buena. Para comprobarlo, mirad, no se le ocurrió otra cosa a Ineos que meter el convoy en un lago para pasear con el agua al nivel de la puerta durante un buen rato. No entró ni gota. Pues ahora vamos a probar el modo vadeo. Este coche puede vadear hasta 80 centímetros de altura. Lo que hemos hecho es activarlo a través de este botón. En el momento que activamos el modo vadeo también se activa automáticamente el modo off-road y vamos a ver hasta dónde es capaz de vadear este vehículo. La verdad es que nos estamos metiendo directamente en el lago y el agua nos va a llegar prácticamente al nivel de la puerta. Y nada, ni se inmuta, es fácil. En este modo lo que hace es desactivar algunos sistemas del vehículo, entre ellos el ventilador, para que las aspas no acaben reventando con la presión del agua.
y algunos otros elementos como los sensores de aparcamiento, por ejemplo, para que no piten, etcétera, etcétera. Tened en cuenta que está activado también el modo off-road. Estas tierras altas de Escocia están repletas de lagos, playas de arena blanca y montañas rocosas, que en invierno se cubren con algo de nieve. La ruta nos llevó en dirección sur hacia Glencoe, por un paraje tan bello como desértico, magnífico para hacer una parada contemplativa, hasta alcanzar de nuevo el asfalto. Como os comenté en el primer contacto que hice con el coche, os confirmo que es un vehículo muy cómodo para conducir por carretera. Los que estéis pensando en el Defender como un referente parecido a este coche, pues olvidaros absolutamente del tema, porque no tiene nada que ver. Es un coche que está muy bien insonorizado, que es cómodo, que se pueden hacer con él largas rutas por carretera y que además tiene un buen motor diésel que curiosamente gasta poco, porque nos hemos encontrado que no llegaba ni a los 8 litros yendo a una marcha pues relativamente suave y pausada en carretera abierta. El único punto que desde mi punto de vista es mejorable es la dirección. No me gusta en absoluto el tacto de esta dirección, muy desmultiplicada, no es nada directa y obliga a hacer muchos giros de volante, sobre todo en las maniobras en parado. En carretera te acabas acostumbrando porque el coche va por la línea, pero la verdad es que es una dirección de las menos directas que he probado en los últimos años. La explicación, según los responsables de la marca, es que se ha optado por instalar una dirección de recirculación de bolas, con asistencia hidráulica derivada de un camión, de ahí su perezosa respuesta. Se ha buscado robustez y fiabilidad ante todo. El día acaba muy rápido en un todoterreno, la vida se vive muy intensamente, pero afortunadamente amanece temprano al día siguiente. Los Grenadier volvieron a estar listos para continuar el viaje, no sin antes ver uno de los paisajes más bellos de Escocia. Glen Etive es un valle de postal que podéis recordar de la película Skyfall, de James Bond, un lugar de obligada parada si venís por estos lares. Esta segunda etapa de la expedición continuó rumbo hacia el sur, en dirección al loch o lago en gaélico escocés Lomond, una de las mayores extensiones de agua marina del Reino Unido. La búsqueda de un punto en el que divisar el paisaje escocés de esta zona nos llevó a superar una considerable pendiente repleta de rocas mojadas, muy deslizante. Solo fue necesario bloquear el diferencial central y activar el modo off-road. La motricidad, de nuevo, fue excelente. Pues estamos probando la motricidad de este 4x4 de una forma muy sencilla, activando el modo off-road, utilizando también la reductora y el bloqueo del diferencial central. Y nada más, no utilizamos ni bloqueo diferencial trasero ni delantero porque no es necesario. No es una pista excesivamente complicada, pero sí que necesita también un poco de ayuda de la transmisión. Lo que sí que queda claro es, haciendo esta ruta, es que el coche tiene muchísima motricidad, las ruedas comen perfectamente el terreno y a pesar de sus 2.700 kilos cortos, que quizás se vayan con peso de pasajeros casi a las 3 toneladas, el coche trepa con muchísima facilidad. También ayuda mucho el motor. Estamos conduciendo la versión con motor de gasolina, que a pesar de ser motor de gasolina tiene un par magnífico. Es un motor que funciona muy bien para hacer off-road asociado con esta caja de cambios automática ZF. Y luego tocó descender. Bueno, pues hemos activado el control de descensos porque en un coche de este peso es evidentemente que necesita una ayuda electrónica para bajar una pendiente de este estilo. Y vamos a hacerlo pues activando el control de descensos y poniendo su velocidad mínima. Automáticamente se pone a 4 km por hora, pero a través del volante, a través de estos botones en el volante, podemos reducir esta velocidad del control de forma rápida y automática para descender de una forma más segura. Pensad que es una bajada con piedra mojada y además está corriendo un pequeño riachuelo aquí a mano derecha, por lo tanto es una bajada perfecta para que el coche se descontrole por su propio peso y el control de tracción lo que está haciendo, este control de descensos, es precisamente aguantar este peso a través de la frenada de las ruedas. Lo estamos notando perfectamente y lo podemos descender con él con total seguridad. Hay un punto importante que es saber en la posición de las ruedas, sobre todo cuando estás circulando en un entorno tan embarrado, y esta posición la podemos saber a través de la pantalla o a través de esta marca en el propio volante.
Ya sabéis que yo no soy muy partidario de la electrónica, pero en este caso, para el Grenadier, es más que necesaria y efectiva. Es un privilegio poder rodar en todo terreno por Escocia. Tened en cuenta que lamentablemente es una actividad prohibida, que solo puedes hacer en propiedades privadas y con permiso. La belleza de estas pistas es abrumadora. Se sienten vírgenes, salvajes, muy poco transitadas, un punto misteriosas. Y lo que es importante, son muy divertidas. Me hubiera gustado llegar a Londres y visitar el pub Grenadier, donde Jim Ratcliffe, presidente y director general de Ineos, gestó la idea junto a sus amigos de crear el Grenadier hace ya 6 años. Pero eso lo dejamos para otra ocasión. Será una buena excusa para volver algún día a estas tierras británicas. Pues al final acabo manchado de barro. Es lo que toca. Y es que esta ha sido una presentación muy diferente. Os he hablado del coche, sí, pero también dentro del marco de una ruta impresionante, ideal para un coche de este estilo. Me ha faltado, os tengo que confesar, un poco de TT extremo, pero eso ya lo comprobaremos cuando tengamos una unidad en España. La verdad es que Ineos nos ha querido presentar las posibilidades de este nuevo modelo, de este vehículo con el que puedes montarte una ruta por todo tipo de carreteras, porque es un coche cómodo, por todo tipo de pistas, por todo tipo de escenarios, porque lo aguanta todo. Habéis visto, ha sido un paseo para el Grenadier. Un coche que quizás alguno de vosotros penséis que no se va a vender mucho en Europa, y es cierto, se plantean básicamente que el 20% de las ventas más o menos sean en Europa, pero es que el mundo es muy grande y este coche es ideal para otros mercados fuera del nuestro. Por lo tanto, bienvenido el nuevo Grenadier, y desde mi punto de vista ha sido todo un acierto volver a disfrutar de un todoterreno puro y duro, porque esto cada vez lo vamos a ver menos.